¿Ya? Bueno, buenos días a todos los jóvenes y a los especialistas que están acá presentes. Y agradezco también a Carlos por la invitación de poder venir a contar parte de nuestra, o de mi experiencia como, digamos, como persona, como también en la parte de deporte. Como decía la presentación, soy Esmerindo Uribe Millán, con discapacidad física, por lo que se dieron cuenta. No lo menciono normalmente porque yo soy la persona que soy. Me llamó la atención, por ejemplo, antes de entrar en lleno en el tema que voy a plantear, por ejemplo, Sebastián costó para decir que su hermana era Down. No, quitémonos eso, porque ellos no tienen la culpa de que nazcan de esa manera, o que la adquieran en su minuto, como la discapacidad física, en fin, todo tipo de situaciones que a nosotros nos afectan como personas, lamentablemente en el fondo no nos afectan, digamos, a mí. Yo, por ejemplo, en Perito Uribe, a mí no me afecta que yo ande en silla de ruedas. No, bien, mejor todavía. No compro calzado, me ahorro varios lucas, ¿ya? Por lo tanto, es una economía. Si lo veo por ese lado, es economía. El tema es que el entorno que nosotros transitamos o que vivimos debe ser más amable, más que eso. Más que eso, no pido, ¿ya? Porque en realidad eso es lo que necesitamos. Hace poco vengo de una charla que me parece que va a estar un joven acá más rato, muy interesante, así que no se lo pierdan, ¿ya? Con respecto a la accesibilidad también. Así que eso, y vamos a trabajar un poquito, o más que nada les voy a contar un poco el tema como persona. A mí me dieron una pauta y yo tengo que ser obediente, porque si no la jefa después nunca más nos invita. Hola Carolina, ahí está la jefa. Bien, mi discapacidad es a través de nacimiento, o sea, no es que sea de por allá de la región donde está el nacimiento, sino que ya. El tema es, clínicamente, es agenesia de tibia bilateral en ambas piernas, por lo tanto, de la rodilla hacia abajo, digamos, no puedo decir que es una masa, pero sí es algo que no puede apoyar, ¿ya? No puedo hacer fuerza. La rodilla, ni un problema. O sea, es que no me inviten a sus casas porque yo gateo, por si acaso. Entonces eso también hay que poner cuidado ahí, ¿ya? No fue dificultoso para mí, digamos, el hecho de poder ver la forma de caminar. Caminé, estuve en la Teletón en Santiago, estamos hablando del 78-80, hartos años. Quizá mucha gente no estaba ni en el conocimiento todavía, ¿ya? Entonces, acá en Valdivia, me crié acá en el hospital, en esos años era el John Kennedy, que ahora existe el líder en ese sector. Dicen que pena, nadie. ¿Ya? Entonces, ese era digamos, mi casa. Posterior a ello, ya empecé a crecer, llegué a la parte del hospital traumatológico, que era donde está el servicio de salud hoy en día. O sea, estamos hablando de como 6 meses en adelante. Yo quedé hospitalizado hasta los tipo 8 años. Hoy en día esa actividad, digamos, son trabajos, por decir, ambulatorios. La mamá lleva al niño, qué sé yo, los lugares que corresponde, se lo lleva a su casa y todo. Ahora, ¿cuál era la razón por la cual yo tenía que estar tanto tiempo ahí? Producto de que mis viejos no hallaron otra cosa que vivir prácticamente en la punta del cerro. Entonces había que locomoción 1 o 2 veces al mes a la ciudad, por lo tanto no podían venir constantemente y perdían los controles, qué sé yo, y eso era muy importante porque en el crecimiento, en la etapa de crecimiento es en donde los especialistas van viendo cuáles son los temas que hay que ir tratando, cómo enderezar las piernas, si se van a hacer utilizables o no, todo un cuento. Entonces para esos efectos me dejaron hospitalizado, 8 años. Ahí. Entonces entenderán de que la niñez en un hospital no es cómoda. Sí, era cómoda en el sentido de que me regaloneaban todo. Era amigo, en realidad todos los médicos, enfermeras, era regalón.
Pero en fin, salí de ahí, tuve un tiempo en mi casa, volví a digamos, los lugares de origen en el campo. Estoy hablando desde entre Másfil y Panguipulli, por esos alrededores, que ahora sí hay carretera, antes no había. Entonces era un poco complicado. Por lo tanto, después de ello, mis padres trataron de darme educación. Fue difícil. 2 horas en carretón todos los días para ir y volver al colegio, era complicado. Lluvia, tormentas y había que ir al colegio. Y bien, tratamos de hacer algo, pero no era imposible. Me llevaron a Santiago, a la Teletón de Santiago, ahí estuve otro tiempo más, creo que como 2 años, también internado, porque imagínense, si no podían llegar a Valdivia, menos podían llegar a Santiago. Así era todo un tema. En fin, llegué a mi casa ya cuando tenía un promedio de 15 años, ya criado, pero sin educación, que era lo más trágico. Sabía leer y escribir, porque me habían enseñado en los lugares donde yo había estado, pero no conocía más que eso. Llegué a Másfil a estudiar. Lo primero que me dijeron, ya compadre, usted tiene que estudiar, porque si no, no va a ser más que un porro. Por lo tanto, había que estudiar. Me colocaron en un colegio básico en donde lo primero que me encontré, barreras arquitectónicas. Lo primero, así, de golpe. Pero la voluntad de la directora de aquel entonces fue, pero genial. Rápidamente se vio la forma, en forma artesanal, una habilitación para poder ingresar a ese colegio y me aceptaron. Era un colegio de un solo piso, por lo tanto no había problema. Tuve unos par de años ahí, me nivelaron un poco para no... Imagínense un cable de 15 años metido con un niño de 6 años, o sea, imposible. Entonces había que nivelar un poco el tema, hasta que llegué como a quinto por ahí. Ahí ya me sentía más o menos a la par con mis compañeros. Y empecé a estudiar. Terminado octavo, liceo, que era antes los colegios básicos y la media, bueno, todavía existen en algunos lugares. Otras barreras, cuando llegué a la enseñanza media, pero no barreras de tanto arquitectónicas, barreras de las personas. Porque en ese entonces la gente se preocupaba, y yo creo que todavía, la gente se preocupa, oye, pero ¿cómo vas a subir la escalera? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Pero ¿puedes ir al baño? O sea, son situaciones que si a mí no me dejan el espacio para poder yo ir al baño, no me dan la oportunidad para poder yo desempeñarme en un lugar y poder demostrar mis capacidades, obviamente que no lo voy a poder hacer. Porque no está contemplado, o simplemente director o directora que esté en ese minuto al mando, tiene que haber dicho, ya perfecto, lo recibimos, va a tener algunas situaciones, pero veamos qué es lo que pasa en el camino. No fue así. No se puede, porque acá es un colegio normal, así le llamaban, y una persona con discapacidad significa prácticamente un bicho raro aquí. Lamentable. No tenía acceso a la educación. Llegamos a un colegio particular, sí me recibieron, por las lucas, obvio, que desde ese tiempo ya existían algunos colegios particulares, y empecé a desempeñarme como un alumno común. Lo primero, al poco andar, ya presidente curso, después entró alumno, y empezamos a organizar, y hoy día, ahí estoy. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos para que ustedes grafiquen el tema de la niñez de una persona con discapacidad física. ¿Ya? Para los otros temas, digamos, o toda la otra variedad, porque el abanico de discapacidad es amplio, muy, muy, muy amplio, y cuesta mucho poder, porque de repente hay gente que se molesta cuando... pero aquí las cosas son bien claras. Para mí, una persona o es sorda, o es ciega, o es discapacidad física. Así de simple. Y los demás, también lamentablemente, las situaciones, digamos, de ya como Down y todo ese tipo de patologías, también, claro, son discapacidades, pero tienen una cualidad enorme esa gente. Aprenden con una facilidad que yo creo que ni yo podría aprender. ¿Ya? Yo admiro, la verdad, conozco gente de Down, conozco mucha gente con otro tipo de situaciones, y la verdad es que tienen un conocimiento tremendo.
En algún minuto me entrevisté o conozco un joven también que es Asperger y que también tiene un conocimiento que la verdad es que es admirable. ¿Se fijan? Entonces, no solo la discapacidad física puede ser un tema, sino que todos, ¿ya? Pero también todos nos incorporamos a esta vida, a la sociedad, hacemos nuestra vida como corresponde, estudiamos,